Buenas tardes. Estamos concluyendo un año de actividades sumamente interesante, un año que nos trajo mucho tema para analizar, para rever, muchas cuestiones vinculadas a estos temas de las vacunas en pandemia. Hemos trabajado desde el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la mano de muchos y muy prestigiosos conferencistas en varios eventos que hemos realizado de todo el año con el apoyo que le agradecemos muy especialmente a Sanofi por estas actividades, en el nombre de Marina Kosakov. Tuvimos, como decía, varios eventos con legisladores, con el autor de esta ley que hoy estamos también analizando en el marco de las presentes jornadas, con funcionarios de la cartera nacional, de carteras provinciales, con especialistas, con funcionarios de otros organismos que también están vinculados al tema de la vacunación, la visión sociológica, antropológica, integrantes de la CONAIN. Hemos tenido realmente la posibilidad de abarcar muchos y muy interesantes temas, y en este último capítulo del año vamos a hacer la presentación del trabajo final, que les voy a contar que estamos muy contentos. Hemos trabajado sobre la concientización pública de más y mejor ciudadanía sanitaria, de información, cómo trabajar una información adecuada en esta catarata desinformativa que desgraciadamente estamos sufriendo, cómo propiciar la seguridad de las vacunas, la alfabetización de las niñeces y de las adolescencias. Hemos hecho y vamos a presentar hoy 2 manuales con los cuyos productos estamos muy contentos, en donde trabajamos esencialmente la vacuna como una estrategia de salud pública y como un bien social. Las vacunas constituyen sin duda uno de los avances más importantes en materia de salud a nivel mundial. Durante más de 2 siglos las vacunas han reducido de manera segura muchas enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la viruela, y han ayudado a que muchos niños pudieran crecer sanos. Y nos ocurrió esto, nos ocurrió una pandemia en donde quedaron olvidadas muchas vacunas del calendario oficial de vacunación, este enorme calendario que tiene la República Argentina, que sin duda debemos rever, debemos seguir actualizando, pero que es un hito en la salud pública para toda América Latina, y enfermedades que Argentina ya erradicó no pueden volver, porque vacunarse no es solamente un derecho, es también una responsabilidad, porque con las vacunas nos protegemos a nosotros, pero protegemos también a los demás. Protegemos a los demás en la transmisión de enfermedades, en estos temas que hoy están tan en boca de mucha gente y que en realidad tienen que tratarse con absoluta seriedad, dejarlo en manos de la mejor y la mayor evidencia científica. Nosotros, como les decíamos, hemos trabajado en 2 manuales que nos ha generado mucho orgullo el producto que ha finalizado, que esperamos prontamente ustedes puedan tener una versión en sus manos, porque Sanofi también ha decidido hacer una publicación de papel, ¿no? Estas publicaciones para repartir en colegios, entre la población, sobre todo infantil, en cuidadores, porque tenemos que seguir insistiendo acerca de qué es la vacunación, qué es la inmunidad, qué enfermedades se previenen a través de las vacunas, cómo actúan las vacunas, cuál es nuestro calendario, y cuál es la seguridad que hoy tienen las vacunas. Otros de los temas abordados en este documento técnico que presentamos tiene que ver con el desarrollo y la seguridad, como les decía, con la importancia social de la vacunación, con los principios y los derechos que hay alrededor
de este tema tan que se ha vuelto controvertido y que no debería ser en relación a las vacunas, la obligatoriedad, la vacunación en las distintas etapas de la vida. Y hay algunas informaciones de interés adicional que tienen que ver con las recomendaciones para los cuidadores, para el entorno, para los padres, en conocer las vacunas que nos aplicaremos o las vacunas que se aplicarán a nuestros hijos, esto de hablar con el médico sobre los riesgos y los beneficios de las vacunas, y también otro manual que hemos visto necesario porque teníamos que dedicarle una palabra a los más chicos. Y entonces aprender en un lenguaje mucho más amigable a responder dudas que ellos puedan tener, y también a sus cuidadores sobre la importancia de las vacunas como esta estrategia sanitaria para el control de enfermedades transmisibles y cómo un importante acto médico puede tener efectos a lo largo de toda nuestra vida, generando esta inmunidad en un lenguaje sencillo, estableciendo algunas pautas para el ejercicio de estos derechos ejercidos con responsabilidad. Y en ese manual, en este manual para niños, se abordan temáticas vinculadas al embarazo, a la vacunación, a la neonatología y la vacunación, los informes sobre los riesgos que debemos conocer en relación a las vacunas y cómo denunciarlos, el derecho que tengo a acceder a la vacunación también, esta novedad que trajo la ley, que es el carnet único de vacunación digital prontamente, cómo registrarlos, los menores, y la administración de vacunas voluntarias u obligatorias, cómo se manejan cómo hay que manejar estos temas, la seguridad, dónde se administran las vacunas, y fundamentalmente esta cuestión vinculada a la vacunación que nos parece central como estrategia de salud pública. Hemos recorrido un muy lindo camino, hemos transitado un año juntos, recorriendo el camino de los derechos, la perspectiva de derechos, porque la salud es esto, es un derecho humano. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a seguir trabajando, a seguir investigando, a seguir impulsando este recorrido juntos en la vacunación como un hecho social y como una estrategia de salud pública. Así que esta es esta breve presentación, y ahora sí que hablen. Sol, tenemos a tu cargo, dejo la presentación de los expertos que nos están acompañando hoy. Sol García Gili, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por estar acompañándonos en este especial evento, y bueno, en todo el trabajo que venimos llevando a cabo junto con Sanofi, difundiendo. Primero fueron las jornadas a comienzo del año, en abril, en la Semana de la Vacunación, y para cerrar con este ciclo, hoy les presentamos estos documentos, que justamente tenemos un documento técnico abocado para las personas adultas, para los mayores de edad, y otro documento, una guía específicamente diseñada para los niños, niñas y adolescentes. Para ello contamos con la participación de especialistas en la materia. Hoy nos van a estar acompañando, bueno, nuestra directora del observatorio, la doctora Marisa Eisenberg, a quienes ya la mayoría de ustedes conocen, y además contamos con la participación especial del doctor Rubén Lastra. Rubén es licenciado en enfermería, él es secretario general en la Federación Argentina de Enfermería, lo que le ha permitido lograr grandes cambios en el modelo de gestión y organización. Además, Rubén es miembro del Comité de Expertos de Enfermería en Ética y Legislación y miembro de la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, representando justamente a la Federación Argentina de Enfermería. Además, contamos con la participación especial de Analía Bam. Analía es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ella realizó su especialidad en informática en salud y un máster en educación para profesionales de la salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Analía completó su formación con un diplomado en coaching empresarial
y se desempeñó como jefa de capacitación y calidad en el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Analía desde hace más de 20 años colabora en proyectos de implementación de historia clínica electrónica en ámbitos tanto públicos como privados. Ella es docente de salud digital en la Universidad de San Andrés y Favaloro y actualmente se desempeña como directora general de Sistemas de Información Sanitaria en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Además, contamos con la participación especial de Andrea Ugoldi. La doctora es médica pediatra infectóloga, ex ministra de Salud de Santa Fe, integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, asesora de Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y miembro de SAP, que es el Comité de Infectología. Además, Andrea es docente de pre y de posgrado. También nos va a estar acompañando Carlota Ruz. Carlota es médica infectóloga, ella es miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, representante de SAP en la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y además asesora al Ministerio de Salud de la Nación sobre el COVID. Y también contamos con la participación especial del doctor Andrés Brandolini. Andrés es farmacéutico, abogado, profesor universitario en ciencias jurídicas. En los 3 casos es egresado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Brandolini además es magíster en salud pública, responsable del área del régimen jurídico del medicamento de nuestro Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, de nuevo, como siempre, un placer contar con su participación y damos comienzo al primer panel de esta jornada con el doctor Brandolini, que nos va a estar haciendo una presentación técnica de los documentos, como les comentaba antes, el manual de vacunación y la guía para niños, niñas y adolescentes. Andrés, todo tuyo. Muchísimas gracias, Sol. Muchas gracias, Marisa, como siempre. Es un gusto y un honor participar de estos eventos. Y particularmente este evento, ¿no? de especial importancia, porque, como decía Marisa, nos estamos refiriendo a una de las principales estrategias de salud pública que disponemos actualmente en beneficio de la salud de la población. Cuando hablamos sobre medicamentos o vacunas en el grado o en el posgrado, siempre hacemos un pequeño ejercicio numérico para introducir el tema respecto de la importancia de los medicamentos en general y de la vacunación respecto a la esperanza de vida. Digamos, antes de introducir las vacunas y otros determinantes sociales de la salud, como la potabilización del agua, según la Organización Mundial de la Salud, nuestra esperanza de vida natural no supera los 35, 40 años, como mucho. Actualmente estamos llegando a los 80 años, así que le debemos a las vacunas fundamentalmente y a otros determinantes sociales, pero principalmente a las vacunas, la mitad de nuestras vidas. Entonces, y de ahí la importancia también de esta estrategia de salud pública, y no solamente la responsabilidad por parte del Estado o de los profesionales de la salud, sino también de los propios pacientes, ¿no? La propia ley establece entre sus principios el de participación, ¿no? de los pacientes en camino a convertirse en verdaderos ciudadanos sanitarios, ¿no? Así que, si me permiten, una muy breve, comparto una presentación para introducir muy brevemente, si les dejo espacio al resto de los distinguidísimos disertantes que nos acompañan, una breve introducción técnica a los documentos que mencionaba Sol y Marisa. Estos 2 documentos, un documento técnico sobre vacunación y el manual de vacunación para las niñeces y adolescencias. Entonces, muy rápidamente, revisemos el contenido temático de estos documentos. En primer lugar, el documento técnico. Ahí tenemos, también como ya había adelantado Marisa, algunas generalidades sobre la vacunación, empezando por definirla,
por su mecanismo de acción, ¿no? La forma en que actúan a nivel inmunológico, unas cuestiones acerca de la inmunidad colectiva, lo que habitualmente denominamos inmunidad de rebaño y su importancia, qué enfermedades previenen y algunas palabras sobre el calendario nacional de vacunación, este esquema de vacunación obligatorio que es ejemplar en la región por parte de nuestro país, que establece todas las vacunas que debemos aplicarnos en forma obligatoria. También para conocer más acerca del desarrollo y la seguridad de las vacunas, se mencionan los procedimientos a través de los cuales se investiga y se desarrollan las vacunas, que contienen realmente cuáles son sus ingredientes farmacológicamente activos y qué otros ingredientes están presentes en estos medicamentos, y también información sobre los riesgos, al igual que cualquier otro producto para la salud y medicamentos. Las vacunas no son productos inocuos, tienen sus riesgos, pero de ahí la fundamental importancia de conocerlos para poder prevenirlos, para poder notificarlos y para poder utilizar estos productos de la manera más segura posible. También algún apartado acerca de la importancia social de la vacunación, como mencionábamos anteriormente, una estrategia fundamental de salud pública y la responsabilidad social asociada a esa estrategia de todos los actores que intervienen en el sistema de salud. Algunos principios y derechos que enuncia la Ley 27491 de vacunación, empezando por la gratuidad, la obligatoriedad, la supremacía del interés público sobre el interés particular, la obligación del Estado de que tales vacunas estén disponibles de manera y en número adecuado, y, como mencionábamos anteriormente, la necesidad de participación de todos los actores y en particular de los pacientes. Continuando con este documento técnico, también se menciona desde el punto de vista jurídico el carácter obligatorio de la vacunación, con algunas referencias jurisprudenciales. La vacunación en los distintos grupos etarios y poblacionales, entonces ahí vemos que vacunas se aplican durante el embarazo, durante la infancia, en los adultos, en los adultos mayores, etc. Y después algunas recomendaciones para padres y para los propios pacientes. Las referencias al final también, y acá, según lo que mencionaba Marisa, la importancia de siempre acudir a fuentes de información oficiales. Todas las fuentes que fueron recabadas tienen esta categoría, ¿no? Recordemos que en primer lugar la ley, después la autoridad sanitaria, ¿no? Los documentos y la información emanada de la autoridad pública, oficial, sanitaria, y las sociedades científicas y colegios profesionales con distinguida, reconocida trayectoria en la materia, ¿no? De ahí que los oradores que nos acompañen hoy representen a todos estos estamentos científicos y sanitarios. El otro documento, el Manual de Vacunación para Niñeces y Adolescencias, también contiene contenido similar, pero en un lenguaje mucho más accesible, mucho más ameno, manteniendo la fundamentación científica de toda la información que contiene, pero mucho más accesible para la población. Entonces ahí tenemos una introducción, también se menciona a la vacunación como una estrategia de salud pública y como un bien social, algunos apartados respecto a grupos poblacionales específicos en relación a las vacunas, como son las embarazadas, los neonatos, información sobre riesgos, ¿no? En cuanto a los ESAVIs, ¿no? Estos eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, cuestiones desde el punto de vista del derecho,
la estrategia del carnet unificado de vacunación, como mencionaba Marisa, cómo se registran las vacunas, algunas cuestiones en torno a los menores y el carácter obligatorio versus la voluntariedad que tienen estos productos para la salud, también cuestiones en torno de la seguridad, dónde se administran, y, como decíamos antes, siempre considerando a esta estrategia como una de las principales dentro de las herramientas en el campo de la salud pública. Entonces, era simplemente presentarles muy someramente los contenidos de los documentos. Como decía Marisa, estamos muy conformes con el resultado obtenido. Realmente reflejan esta intención que establece la ley de vacunación, de control de enfermedades prevenibles por vacunación, en cuanto a esta estrategia de salud pública preventiva muy efectiva en su concepto de bien social, gratuito, obligatorio, en donde tiene que prevalecer el interés público, social, por sobre los intereses particulares, la disponibilidad de estos productos y, como mencionábamos anteriormente, la necesaria participación de todos los sectores de la salud que estén involucrados. Así que sin más, los invitamos a la lectura de los documentos cuando estén disponibles, y ahora los dejo con el resto de los oradores de lujo que nos acompañan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, seguimos con la próxima presentación con el doctor Rubén Lastra, que nos va a estar hablando acerca de la vacuna como estrategia de salud pública. Rubén, bienvenido y todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un honor estar compartiendo este espacio en el cual es muy, o sea, el concepto de ciudadanía sanitaria, ¿no es cierto?, es muy importante para empoderar, ¿no es cierto?, a los ciudadanos y a las personas, a los vecinos, a nuestros familiares, en este tema de empoderarse y poner en agenda las vacunas. Es muy importante y está íntimamente relacionado con este tema, digamos, la vacuna como estrategia de salud pública. Es un tema tan amplio que voy a hacer foco en 3 o 4 tips solamente, ¿no es cierto?, por la escasez de tiempo. Así que voy a compartir un poquito de pantalla. Y bueno, aquí, antes de continuar, un instante, digamos, de... o sea, un recuerdo para los colegas fallecidos, ¿no es cierto?, de la Federación Argentina de Enfermería durante la pandemia, y no solamente enfermeros, sino médicos, camilleros, todo el personal de salud que está muy involucrado, ¿no es cierto?, en la atención de nuestro pueblo. Y ustedes ven aquí, estos son todos los logos en los cuales está involucrada la Federación Argentina de Enfermería. Un poco cuando me presento en los espacios, presento como para que nos conozcan, ¿no es cierto? Nosotros respondemos al Consejo Internacional de Enfermeras y también a la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, y hoy justamente hay una reunión del Consejo Regional de Enfermería del Mercosur, que es una instancia, digamos, de asesoramiento del grupo del GT11, ¿no?, de los países del Mercosur. Así que bueno, eso les quería decir. Y bueno, este tema es muy importante, y haciendo como un pantallazo general, ¿no es cierto?, esto que puse, digamos, es como una figura fantasmagórica, porque si recordamos, antes estaba el paradigma de los miasmas, digamos, se creían que las enfermedades se producían por efluvios o ciertas situaciones, digamos, que obviamente no se conocían los microorganismos, sino hasta cuando, después de la creación del microscopio, ¿no es cierto?, y después de eso, con la fabricación, la generación de las vacunas, que fue tan importante en el impacto de la salud mundial. Y, por ejemplo, con la viruela, ¿no es cierto?, con la fase de erradicación, ¿no?, y también con la poliomielitis en la eliminación.
pero considero importante mencionar a la primera vacuna, ¿no es cierto?, con Edward Jenner, por ahí por el siglo XVIII, porque él, o sea, justamente lo que da nombre a las vacunas, ¿no es cierto?, por ser un vacuno, justamente una vaca en la que generó, digamos, tomó ese nombre, pero en general Jenner lo hizo, digamos, su descubrimiento empíricamente. No se conocían los microorganismos todavía. Él llegó a esa conclusión en forma empírica, ¿cierto? Y bueno, y así también siglos atrás ya en China, ¿no es cierto?, se hacía la técnica de variolización que se llamaba, y bueno, después pasó a Europa, pero es toda una situación de historia, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, en la cual desde diciembre de 2019 hasta el día de hoy estamos con este tema, digamos, de impacto mundial que son las vacunas. Y justamente es una de las estrategias de salud pública. Vemos obviamente que el término estrategia viene de stratos, ejército, y hago, dirigir, porque es como un lenguaje castrense, ¿no es cierto? Aunque estrategia se puede aplicar para varios temas, digamos, de organizacional, económicos, etc. Pero bueno, son las decisiones que a través de un plano cronograma usamos también, o sea, con recursos humanos, materiales y financieros, en orden a obtención de objetivos inmediatos, que vendría a ser lo que se llamaba misión o futuro, ¿no es cierto?, la visión. Y en esto es importante luchar, digamos, en esta estrategia, así si hablamos con el lenguaje castrense, luchar contra las causas y no solamente contra las consecuencias de las enfermedades. Y por eso tiene tanta importancia las vacunas. No podemos dejar de hablar de la estrategia de vacunas en salud pública si no nos retrotraemos a la historia y llegamos hasta Alma-Ata, ¿no es cierto?, y aún antes, la Carta de las Naciones Unidas y los Derechos del Hombre. Pero esto es muy importante porque, o sea, es como un antes y un después, ¿no es cierto?, marca la salud como un derecho, como uno de los derechos. Y también el nuevo concepto de salud que se implanta allí, ¿no es cierto?, que es el estado total de bienestar físico, mental y espiritual. Después de Alma-Ata vemos que nos vamos dirigiendo hacia los ODM, ¿no es cierto?, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 8 con sus indicadores, justamente del 2000 al 2015, y como estrategia mundial, ¿no es cierto?, obviamente que no se llegó a los indicadores deseados, y por eso, bueno, como estrategia mundial, las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, después llegamos a los que conocemos como ODS, ¿no es cierto?, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en todo este caminar o andar vemos que están involucradas justamente las vacunas, ¿no es cierto? Ahora en los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, se menciona la inmunización con la palabra, ¿no es cierto?, inmunización, no se menciona en otro lado, solamente en el objetivo 4, reducir la mortalidad infantil en los menores de 1 año con las vacunas contra el sarampión, y además también el objetivo 5, que es la baja en la mortalidad materna también, ¿no es cierto? Pero vemos que ya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el número 3, por ejemplo, garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos en todas las edades, ya ahí se está mencionando, o sea, tiene muchos, digamos, objetivos, pero tiene uno muy importante que es justamente la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas y el acceso a las vacunas también. Esto es muy importante, cosa que no estaba, digamos, definidamente escrito, inclusive en los ODM. Eso es un cambio muy importante. Y nosotros, o sea, desde el punto de vista de los enfermeros, ¿no es cierto?, y también del equipo de salud, nosotros decimos, estamos en los ODS, estamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por eso es tan importante nuestra función, ¿no es cierto? Estamos ahí donde dice que, digamos, se promueve
o se fomenta el desarrollo de nuevas vacunas, y no solamente eso, sino el acceso a todos a las vacunas. Entonces, esto, si nosotros recordamos, obviamente los ODS se generaron en el año 2015, justamente. La pandemia se inició en 2019. O sea que es uno de los objetivos que se está cumpliendo aceleradamente, el acceso y la generación de nuevas vacunas. Por eso me parece tan importante esta relación, ¿no es cierto?, entre la estrategia de la vacuna como salud pública y los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿no es cierto?, también que hay, o sea, una importante agenda de inmunización hasta el 2030. Sabemos que justamente las vacunas, junto con el tratamiento adecuado del agua potable, la eliminación de excretas y la alimentación adecuada, son las estrategias de alto impacto en la disminución de enfermedades a nivel mundial, ¿no es cierto?, a nivel mundial y a nivel nacional también. Y esto nos hace pensar que no solamente con mucha aparatología y tecnología de máximo nivel también, simplemente con estas estrategias de vacunación, de tratamiento del agua, etc., podemos también definir políticas para llegar a sanar y a mantener saludable a nuestra población, ¿no es cierto? Bueno, según la tradicional división de niveles de prevención, si hablamos de vacunas, ¿dónde estaríamos? O sea, estábamos en el periodo prepatogénico, antes de que iniciemos la enfermedad, estamos vacunando a población sana, digamos, ¿no es cierto? Entonces estamos en prevención primaria, sería, y estamos, según según esta clasificación en el tema de protección específica. Estamos protegiendo a diferentes grupos etarios, especialmente, digamos, ¿no? Igual esto yo creo que es, digamos, una constante que a veces nosotros hablamos con la población, con nuestros familiares, amigos, etcétera, que hay todo un tema como que las vacunas son para los niños, ¿no es cierto? Entonces no hay justamente es una de los temas a trabajar fuertemente, hacer fuertes campañas para que se naturalice, ¿no es cierto?, el tema de que la vacuna es desde el nacimiento hasta la muerte. Yo cuando digo esto en las reuniones o en las clases o en las charlas que tenemos, desde los enfermeros hacia la comunidad, me miran así abriendo los ojos, ¿cómo hasta la muerte? ¿Una vacuna te la pones hasta la muerte? Sí. Justamente, por ejemplo, un ejemplo vacuna antitetánica, es cada 10 años. Entonces, una persona que tiene 80, 90 años tiene que seguir vacunándose, por ejemplo, contra el tétanos. Y bueno, esto no está naturalizado en nuestra población y esto tenemos que hacer fuertes campañas en torno a eso también. Y lo que me parecía muy importante señalar es esta declaración conjunta de la Organización Mundial de la Salud, o sea, varios organismos, Naciones Unidas, UNICEF, Unión Internacional del Trabajo, ONU-SIDA, la Iniciativa del Pulso Mundial de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Medialuna Roja, hicieron todo un documento en la cual tienden a promover comportamientos saludables y también a mitigar los daños derivados de información incorrecta y falsa. Y aquí me gustaría también recalcar esto, digamos, la lucha contra la información errónea sobre las vacunas, y ese es un tema muy importante a trabajar. Es lo que nosotros llamamos infodemia, ¿no es cierto? Hay mucha información errónea y falsa, ¿no es cierto?, contra las vacunas especialmente. El director general de la OMS, ¿no es cierto?, Tedros Ghebreyesus, afirmó en febrero del 2020 que el mundo está luchando no solo contra la COVID-19, sino contra una infodemia, o sea, una cantidad impresionante de información, verdadera o falsa, sobre esta pandemia, difundida o inocente o maliciosamente, que abruma al público. O sea que en esas estrategias de la vacuna como salud pública,
esto que decimos la palabra estrategia como un idioma, digamos, castrense, bueno, tenemos que trabajar y luchar contra esta también información errónea, ¿no es cierto? Es que es una infodemia, bueno, sobreabundancia de información en línea también, o en otros formatos, incluye intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. También la información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas, puede incrementar la estigmatización, amenazar los logros conseguidos en materia de salud y expoliar el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de frenar la pandemia. Esto es de un documento de la Organización Mundial de la Salud. Por eso lo comento, ¿no es cierto? Porque me parece tan importante esto juntamente con, también tenemos que hacer hincapié en lo que se comentó, digamos, hace un momento, la importancia, por eso felicito a Sanofi y a todos los que hicieron estas guías, ¿no es cierto? Estas guías para replicar, y yo creo que somos agentes de cambio, tenemos que replicar y tenemos que trabajar sobre los beneficios de la vacunación. Y por eso me parece interesante esta placa que a veces ponemos nosotros, y cuando yo digo, bueno, las vacunas no detendrán la pandemia, ¿no es cierto? No solamente la pandemia, sino otras enfermedades inmunoprevenibles en nuestra población. Entonces me miran, abren los ojos y dicen, el licenciado está loco, dice que las vacunas no detendrán la pandemia, con todo lo que significa la generación de nuevas vacunas, con todo lo que significan las fases, ¿no es cierto?, de la preclínica, fase 1, fase 2, fase 3. Pero yo les digo, no, las vacunas, o sea, las vacunas por sí solas no detendrán la pandemia si las tenemos en la heladera o si no hacemos nada con esas vacunas. La vacunación sí detendrá la pandemia, o sea, ¿y eso qué significa? Movilizar recursos, movilizar logística, capacitar adecuadamente, ¿no es cierto?, a los enfermeros, médicos, y también esto, por ejemplo, en las facultades de medicina y en todas las profesiones de salud, también hay que hacer un fuerte trabajo, creo, en las currículas, para que la inmunización y las vacunas estén atravesando todas las currículas, ¿no es cierto? Porque nosotros habitualmente, o sea, cuando hacemos una consulta médica, los médicos en general no preguntan sobre las vacunas, ¿no es cierto?, de su paciente en general, y eso me parece que eso que no es natural hay que naturalizarlo, porque nada es natural, ¿sí? Hay que hacer ese trabajo para naturalizar esto de las vacunas como una estrategia de salud pública. Me parece muy importante lo que nombraron acerca de la nueva ley de las vacunas, ¿no es cierto?, que es un cambio muy importante. La anterior ley era la 22.909, que incluso tenía un idioma, si uno lo lee la ley, tenía un idioma medio castrense, porque estaba hecha en la época, digamos, del proceso militar. Entonces, esto que en la nueva ley figura la vacunación como un bien social y además protegido por el Estado. No podrá haber dinero para algunas situaciones en la República Argentina, pero siempre estamos seguros que va a haber el financiamiento adecuado y la logística para que esas vacunas lleguen a nuestros niños y a toda nuestra población. Bueno, estos tips les quería decir en cuanto a las vacunas como estrategia de salud pública. Bueno, muchas gracias, queridos colegas. Muchísimas gracias, Rubén. Seguimos ahora con la próxima disertación. Para ello, damos bienvenida al doctor Hugo Arturo Feraud. Lo presento ya que no había tenido oportunidad de presentarlo anteriormente. Hugo es médico cirujano por la Universidad Nacional de Córdoba. Él es director nacional de control de enfermedades transmisibles de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud. Hugo es máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria por la Real Universidad de Granada. Además, es profesor de grado y de posgrado. Entre otras materias, Hugo es profesor adjunto interino del Departamento de Formación Profesional, Complementaria y Práctica Final Obligatoria
de la Facultad de Ciencias Médicas René Favaloro. Además, va a estar acompañando a Hugo a Analía Baum, que ya la presenté anteriormente, y ambos van a estar hablando sobre la gobernanza en vacunas. Hugo y Analía, bienvenidos y todo suyo. No te escuchamos, No, Hugo. no se escucha. No se ve muteado, Pepo, Hugo, pero no se escucha. Si no, probá de salir y volver a ingresar para seleccionar ingresar con el sonido. ¿Ahí se me escucha? Ahí está, perfecto. Benditos dispositivos que uno no sabe al final por dónde está conectado nunca. Bueno, los saludo a todas y a todos. Un gusto, veo algunas caras gratamente conocidas de otros momentos, lo cual me congratula mucho de compartir este espacio. Agradezco a la doctora Eisenberg por la invitación y ser parte de este encuentro. Así que, bueno. Me habían encomendado, la verdad que pensé un buen rato con esto de la soberanía como concepto, como el esfuerzo de no quedarnos en nada más que en declaraciones, digamos, o en titulares, que siempre sería bueno que pasen, pero no, por ahí no es tan fácil que suceda, ¿no? en esto, y se me ocurría poner a la soberanía en contexto, ¿no? Soberanía en relación a qué. El proceso de la globalización como fenómeno multicompuesto por cuestiones políticas, geográficas y económicas. No voy a ahondar mucho en eso porque es una verdad conocida de esta tensión entre lo global y las reacciones regionales que ha habido en este proceso que lleva ya varios años, que, bueno, desde el ámbito sanitario y la pandemia también nos puso en confrontación con esto, ¿no? ¿Cuál era la respuesta que tenían, o era posible definir entre los países? ¿Una salida común, global, consensuada, o la salida, digamos, individual, cerrando fronteras, priorizando las necesidades de cada uno de los países? Y esto creo que se vio fundamentalmente en los primeros meses de esta pandemia, que nos puso de cara a mucha incertidumbre, a lo desconocido, y bueno, una discusión que tibiamente se dio en el 2009 con el N1H1, ¿no? Cuando empezamos a poner en la discusión esto de si es que era posible pensar o reforzar el concepto de salud internacional, que en los 90 tuvo mucha fuerza, con su evolución en esta salud global, ese concepto primigenio de la salud internacional, un poco enfocado a los países en vía de desarrollo, en realidad con poco compromiso de los países que tenían un liderazgo más fuerte de lo económico y lo político. La salud global puso medio que a todos en la bolsa, ¿no? Es decir, que todos tenían una responsabilidad en el concierto internacional, en vías de pensar si es que era posible pensar en una salud global, ¿no? La salud global implica una renovación del pensamiento y la acción en cooperación internacional, y bueno, es un tema que no falta en los foros internacionales, pero que es necesario, ¿no? Como dice el proverbio español, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Digamos, acciones concretas que hagan posible estos. Ayer o anteayer estuvimos en otra actividad de la Fundación Bunge-Igor, cuando la pude escuchar a Marisa, que un poco hablaba esto, ¿no? De la necesidad de los marcos normativos para que las cosas pasen, ¿no? Y no queden en simples intenciones de buenos deseos, ¿no? Una globalización que también implicó un proceso que complejiza también la cuestión, que se trasladó el poder que antes ostentaban los estados
hacia centros muy difíciles de identificar, ¿no? Centros económicos que son compuestos por corporaciones transnacionales, donde es muy difícil identificar a dónde están, con quién se sientan a entablar negociaciones los países, y eso también complejiza a la hora de marcar cuáles son o quiénes son a la hora de negociar o pensar el escenario de la salud global. Eso sin duda también, y de hecho, hasta cómo se han relacionado los organismos multilaterales que tienen que ver con salud y con cooperación internacional en este contexto, ¿no? Que sin duda no han podido dejar de estar atravesados por esta complejidad en cómo se dan las relaciones económicas y políticas, ¿no? Sumado a que alguna, a lo mejor, no sé si con demasiado optimismo se vivió en la primera década del 2000 algunas propuestas de cooperación sur-sur, como la UNASUR o los acuerdos de los países andinos o de Centroamérica, que por ahí avisoraban una nueva forma de ver acuerdos sobre cuestiones sustantivas. De hecho, todos estos espacios tenían una pata, un eje muy fuerte en salud, ¿no? En acordar estrategias comunes, la cuestión de los aranceles aduaneros, el discurrir del recurso humano en estos espacios, digamos, con acreditaciones comunes, bueno, una serie de cuestiones que avisoraban otra forma de ver más que una salida individual, una salida agrupada por lo menos por bloques, pero con otra perspectiva. Ahora, la pandemia hizo que se aceleraran muchos procesos que tuvimos que andarlos raudamente, ¿no? En tiempos que difícilmente nos exceptúa de errores, que ha habido y muchos, ¿no? Por un lado, las actitudes, ¿no? de los países con mayor, hablando de soberanía, ¿no? con mayor poder geopolítico, de echar mano a legislación interna para, por ejemplo, disminuir la exportación de bienes y productos del campo sanitario para otros países. Sin ir más lejos, ayer o anteayer, con esto que les decía, en este espacio donde Marisa, estuvimos escuchando a Marisa, uno de los disertantes mostraba un mapa un mapa mundi con el ratio de personas con una dosis por lo menos de vacunas, y el continente africano es casi, ¿no?, una cuestión que nos plantea serios dilemas éticos en esto de hablar de la salud global y de la soberanía, ¿no? Es decir, evidentemente hay algunos procesos que no están siendo, o que es muy difícil imponer. De hecho, esta voz que se alzó hace unos meses con Liberen las patentes ya, de varios países, que tiene adhesiones de casi 300 países en el marco internacional, todavía no se resuelve. Ha habido otros mecanismos como el COVAX, que fue un intento de garantizar el acceso a las vacunas para algunos países, que críticas a favor y en contra, como todos estos procesos los hay, pero fueron intentos globales de, a mi criterio, disminuir las barreras de acceso, pero eso sin duda nos pone frente a algunos desafíos importantes, ¿no? Hay países que tienen acopio de vacunas hasta 2 o 3 veces de su población, ¿no? Y en esto de la soberanía, ¿no?, también la excepcionalidad del evento, ¿no?, de la pandemia, lo que algunos teóricos hablan de esta especie de excepcionalismo que fue impuesto a los países, ¿no?, a la hora de aceptar algunas condiciones, ¿no?, dada la urgencia y la incertidumbre que planteaba el escenario. El excepcionalismo hizo que por ahí se aceptaran condiciones muy complejas y de mucha desigualdad a la hora del acceso a esto de plantearnos a la salud pública. En este caso estamos hablando de vacunas, pero ¿no? Realmente, más allá de las definiciones técnicas,
y de las definiciones teóricas, ¿es la salud pública un bien global, como lo plantean algunos teóricos en la práctica? ¿No? ¿Qué barreras queda para que esto sea aceptado en el concierto internacional, para que algunas cuestiones no tengan tanta injerencia sobre cómo se accede a los bienes entre los países, ¿no? Esta es la primera consigna que creo que deberíamos revisar. Un contexto totalmente urgido de soluciones, que venía con una cuestión previa también que marcaba ciertas complejidades. De hecho, el acuerdo que rige en materia de patentes del 94 también de alguna manera complejiza esto de que cómo los países acceden a tecnología nueva, de qué manera, sumado a esto a un deterioro de la capacidad pública de producir tecnología que se viene dando de la mano de las crisis económicas sucesivas de los últimos 20 o 30 años, sobre todo en los países del continente americano, ¿no? Que esto hace que hablar de soberanía nos pone de cara a muchos desafíos que tenemos que empezar a desandar. También, para ir cerrando y cumpliendo con los minutos asignados, me parece que a pesar de lo rápido que fue todo y de esto de la urgencia y la incertidumbre, nuestro país en particular creo que ha dado pasos firmes en esto de ir construyendo capacidad para pensar en soberanía, ¿no? La soberanía en materia de salud es posible si hablamos de voluntad política, marco normativo, capacidad tecnológica y capacidad industrial en este camino. Las líneas de trabajo del Ministerio de Ciencia y Técnica, apuntalando y financiando muchas líneas de investigación, creo que si bien en el contexto global alguien podría pensar en si es mucho o es poco, pero por lo menos fueron líneas de financiamiento donde se produjeron mucha tecnología y métodos diagnósticos y demás de producción nacional. Lo que hablaba el licenciado Rubén Lastra, creo que la nueva ley de vacunas también es un paso importante en esto de la soberanía en materia de vacunas a nivel país. Y creo que también las líneas de trabajo de laboratorios nacionales que están trabajando en la producción de una vacuna Made in Argentina también va en esto, que va de la mano y esta voluntad también de consorcios públicos privados, que también es un espacio interesante del trabajo con los laboratorios nacionales o de capitales extranjeros, pero con presencia en el país, de acordar estas alianzas estratégicas para producir tecnología en Argentina. Creo que son líneas de trabajo que se han dado con la misma celeridad con que se han generado algunas decisiones, pero que marcan, creo yo, un claro camino de voluntad política de ir hacia una soberanía y una gobernanza en materia de salud pública y en particular en vacunas, porque bueno, creo que COVID puso en la mesa, en el escenario, algunas otras cuestiones. Para terminar, bueno, desear, generalmente en estas cuestiones no nos une el amor, sino el espanto, como por ahí dicen. Ojalá que no necesitemos tanto espanto para consensuar y acordar y ir destrabando esto que creo que tiene que ver con el cuidado de nuestra gente. Básicamente, algo que suena tan sencillo en la enunciación, pero he tratado en estos 10 minutitos de poner a discusión nada más, porque no son afirmaciones definitivas, lo complejo que es esto. Así que bueno, espero haber sido claro y si no quedo a disposición de alguna pregunta. Así que gracias por la atención. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de escuchar a Analía. Adelante, sí. Analía. Muchas gracias. Voy a compartir rápidamente
pantalla para gobernar. Yo lo que les voy a hablar es desde la perspectiva de la gobernanza de los datos, diría yo, y cómo quienes trabajamos en sistemas de información podemos contribuir, aparte de lo que ustedes vinieron mencionando, que es generar un carnet único de vacunación digital, promover la seguridad del paciente, dar información para la asistencia, como decía Rubén, para ayudar a la toma de decisiones de los profesionales de la salud, aportar también a la investigación, como traía Hugo en vacunas, esto sucedió en la ciudad de Buenos Aires, en conjunto con otras jurisdicciones, y también, por supuesto, contribuir a tableros de información para tener el mapa de vacunados en cada uno de los territorios y, por supuesto, construir mejores políticas públicas sanitarias. En ese sentido, digamos, ¿cómo registramos la vacunación en el territorio de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros, la ciudad tiene su registro, su historia clínica electrónica, ahí se registra la vacuna luego, digamos, es informada en forma automática a Nomivac, que es el Sistema Nacional de Vacunas, respondiendo, digamos, con las normativas y las leyes vigentes. Luego, Nomivac alimenta las aplicaciones como son Mi Argentina, que permite tener el certificado único nacional digital. Y por último también, tal como tiene la guía de documentación que ustedes compartieron, desde la historia clínica electrónica, la ciudad tiene historia integral de salud, se permite el registro de los efectos adversos para el posterior monitoreo por el área de inmunizaciones y el área epidemiológica, y también esto es informado a nivel nacional. Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, nosotros tenemos la posibilidad de chequear quién es el paciente correcto a partir de validar contra RENAPER y además de tener la foto del paciente. Y por supuesto, desde el punto de vista de los datos de la administración, tenemos quién la administra y tenemos los datos de la vacuna, de fecha, la dosis, la vía, el lote, etc. Además, digamos, creo que una ventaja de la pandemia es que pudimos darle de manera oportuna y accesible a la ciudadanía acceder a la vacuna a través de un chatbot como tiene la ciudad y a través de la aplicación de Mi Idea, y esta posibilidad de que el certificado único sea digital y la persona tenga acceso legible a la información de la vacuna, también le permite a las personas poder corroborar si esa información es correcta, si tiene alguna duda con respecto al pasaporte, digamos, al certificado que se le da en papel, y a través del chatbot tienen la posibilidad de informarnos si encuentra alguna inconsistencia en los datos, y eso nos da a nosotros la oportunidad de mantener un registro único y de calidad. Por supuesto que esta posibilidad de tener el certificado único de vacunación accesible a la persona permite, como tiene la guía de ustedes, disponibilizarlas en portales de salud para que las personas lo puedan utilizar como fuente de información para algunas cuestiones como nombrar la guía, el ingreso escolar o la renovación del DNI. Así que bueno, yo muy rápidamente quería compartir cuáles son las estrategias que tienen hoy los sistemas de información. Voy a dejar de compartir. ¿No? De acompañar las políticas sanitarias en cuanto a vacunas. Eso, breve. Muchísimas gracias, Analía. Breve, pero importante, saber, entender cómo está funcionando y cómo uno puede acceder a toda esta información. Así que nuevamente agradecerte por tu participación, y ahora sí damos lugar ya a la última mesa de diálogo de esta jornada del día de hoy, en la cual vamos a estar tratando la cuestión vinculada a las niñeces, las adolescencias y la seguridad de las vacunas. La idea es tener una perspectiva a futuro y cómo podrían utilizar, digamos, quienes estén a cargo de transmitir el conocimiento vinculado a la vacunación para los niños, niñas y adolescentes, nuestra guía de vacunación. Para ello contamos con la participación de Andrea Uboldi y de Carlota Ruz. Andrea y Carlota, bienvenidas y todo suyo. Estás muteada, Charlotte. Primero pido disculpas por las
innumerables dificultades técnicas que tuve, pero finalmente aquí llegué. Yo le mandé a Andrea el Power mío, no sé si lo tenés, es muy cortito. Comparto. Bueno. Somos un equipazo. Sí, la verdad que en esto me ayudó un montón porque no era fácil para mí, tenía algunas dificultades. Bueno, me presento, ya me presentó la doctora que hizo todas las presentaciones, la próxima. En realidad lo que queríamos transmitir es desde la práctica, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿cómo se incorpora una vacuna a un calendario? Es una de las preguntas que la gente se hace normalmente. Dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto pusimos HPV, pusimos varicela? ¿Qué pasó? ¿Que es por generación espontánea que de pronto uno decide que va a poner una vacuna en calendario? Y no es así. Uno tiene en cuenta varias cuestiones. Primero, es una política, una prioridad política y de salud pública, es decir, es una decisión que toma un gobierno. Y eso se basa en varias cosas, sobre todo en lo que uno llama la carga de enfermedad. ¿Qué es tan importante? O sea, ¿qué tan importante es esa enfermedad que nosotros necesitamos prevenirla? Y la prevención es a través de varias acciones, una de las cuales es la vacuna. Por ejemplo, en HPV no es la única, también ahí existe la educación sexual, los controles periódicos, pero una de las medidas es la vacuna. Entonces, la carga de enfermedad es obviamente uno de los factores importantes. Después tenemos que tener en cuenta qué eficacia, qué calidad y qué seguridad tiene esa vacuna. Si yo voy a ponerle algo a la población que lo va a proteger de tener una enfermedad, ¿qué tan buena es esa vacuna? ¿Cómo puede producir prevención o cómo puede prevenir? Y ahí vamos a tener diferentes vacunas con diferentes modalidades, pero que no son todas iguales. Algunas pueden producir una disminución de la enfermedad en forma notoria, como pudo haber sido la polio, como puede ser el sarampión, como puede ser otras enfermedades, y otras necesitan más tiempo y tienen una eficacia menor. Esta palabra que todo el mundo maneja tan libremente hoy en día, la eficacia, la efectividad, bueno, son palabras que merecen todo un respeto, es decir, para que una vacuna sea útil y prevenga una enfermedad, tiene que tener unas cualidades especiales, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el otro aspecto. ¿Qué comparación tiene introducir esa vacuna con otras acciones que se puedan tener? Es decir, por ejemplo, si vamos a tomar el dengue, que no tenemos todavía la vacuna dispuesta, pero que probablemente pronto la tengamos, nosotros tenemos que saber que no es solamente una vacuna, también están todas las acciones que uno pueda generar para prevenir que el mosquito se desarrolla, que crezca, que pueda atacar a las personas. Y finalmente es el costo-efectividad. Y eso es lo más difícil. A veces uno decide introducir una vacuna en un calendario, pero para eso necesita la aprobación de economía, de ver exactamente si tenemos o no tenemos dinero, si se puede o no se puede hacer. Por eso muchas veces todos los equipos técnicos aprueban la incorporación de una vacuna a calendario y pasa un tiempo hasta que esto se efectiviza. Entonces, si vemos la próxima, es simplemente una, no es para que memoricen, pero fíjense todas las vacunas que se fueron introduciendo en el calendario desde todos estos últimos años y cómo se van a seguir introduciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se toma esa decisión? A nivel de salud pública se analiza, esto lo hace en la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles, analizan la enfermedad, juntan bibliografía, comparan con otras acciones, con otros países, y eso se lleva a una mesa de discusión y ahí es donde participa la CONAIM. La CONAIM es una comisión nacional de asesoramiento que incorpora muchas instancias. Todas las personas que trabajan en terreno, como son las personas del PAI, que hacen lo que, digamos, que lleguen las vacunas a las personas,
además de todas ellas, todas las sociedades científicas, la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Pediatría, Enfermería, todas estas instancias participan de la CONAIM. Y la CONAIM se reúne periódicamente, y a veces en forma extraordinaria, como está pasando últimamente con las vacunas COVID, donde se analizan todas estas bibliografías, acciones, comparaciones con otros países, qué pasó con otros países, cómo se fueron desarrollando estas incorporaciones, y a partir de allí emite una opinión. Esa opinión la toma en cuenta a nivel oficial, digamos, el Ministerio de Salud Pública, y obviamente va a analizar junto con otras estrategias. En este momento se consulta mucho con todos los jefes y todos los ministros de salud digamos, de todas las provincias, pero a su vez con otras instancias, hasta que esto llega a incorporarse y se decide, bueno, sí, ahora esta vacuna pertenece al calendario. Y a partir de allí viene la instrumentación de cómo llega una vacuna del calendario a los brazos de los chicos y de los pacientes que nosotros queremos vacunar. Y ahí es donde le voy a dejar la palabra entonces a mi amiga Andrea Uboldi, que además de haber trabajado tantos años como jefa PAI, también trabajó en una gestión tan importante como ser ministra de Salud de Santa Fe, así que ella tiene muy claro que muchas veces los científicos nos sentamos a discutir un montón de cosas, pero de ahí hasta que llegue a la práctica no es tan sencillo. Así que les agradezco mucho la invitación y espero que haber sido medianamente útil después de todas las conversaciones que ustedes han tenido. Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Charlotte, gracias a todos por la invitación, y bueno, yo voy a compartir con ustedes sobre todo lo que me pareció interesante, que es el planteo de pensar cómo estas guías pueden implementarse, sobre todo en el terreno, que es un poco lo que decía Charlotte. Comprendamos que el programa de inmunizaciones es un programa nacional, pero que está ejecutado a partir de las distintas jurisdicciones en las provincias, y que a su vez existen distintas instancias a lo largo de este programa en municipios, comunas, con una variabilidad en el recurso humano y con una variabilidad cultural, geográfica, social en todo nuestro país. Bueno, solo mencionar que en este momento el programa de vacunas está con muchos desafíos, pero en el día de hoy me parece muy importante, por las guías que ustedes presentaron, que la comunicación efectiva es el gran tema que se viene y el tema futuro. Y ahí creo que nuestro desafío es generar capacidad de escucha, trabajar sobre los miedos, la desconfianza, y sobre todo con lo que va a ser lo que muchos llaman el derrame o el impacto de la pandemia y de las vacunas COVID en las vacunas de calendario. Nosotros trabajamos básicamente con coberturas de vacunación, logrando buena protección a la mayoría de la población, y tratamos de evitar momentos en los cuales nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos pudieron llegar a un efector de salud y no se vacunaron. Y aquí las causas son muchísimas, pero me pareció interesante marcar dos. Por un lado, el rol del equipo de salud en el terreno, en el lugar cercano, desde atención primaria y a lo largo de la red, como la necesidad de la capacitación continua y ayornarse a los nuevos desafíos, pero por otro lado también la importancia de empoderar a la población con una información adecuada y poder trabajar con ellos en un lenguaje participativo, llano, que mucho de esto se refleja en las guías elaboradas. En este sentido, creo que el gran desafío es la comunicación. Hay un material muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud, y básicamente lo que plantea es este vínculo, esta relación entre el equipo de salud y extender la posibilidad de la información y la comunicación en vacunas, no solo al ámbito de salud duro, como son los equipos de salud, los centros de salud, los hospitales, los efectores públicos y privados, sino que también a cada individuo, a la familia, a los cuidadores, porque sobre todo en esta relación y esta buena relación de empatía que se pueda establecer, va a ser mucho más fácil la aceptación de las vacunas. Sí creo que en este sentido nuestra deuda está en que dentro de los planes de vacunación y dentro de los programas y en las instancias de trabajo en terreno,
incluir la comunicación y la promoción de la salud en estos espacios es fundamental, y esto también tiene que tenerse en cuenta, tiene que presupuestarse, tiene que ponerse en la práctica, y en este sentido muchos de nosotros no venimos del área de comunicación, así que la interdisciplina, la transdisciplina es clave a la hora de pensar cómo lo que queremos transmitir, lo que queremos comunicar, se puede explicitar en materiales, que creo que en eso se refleja la guía. Bueno, aquí creo que el rol fundamental va a estar a cargo del personal de enfermería, junto a lo que mostraba hoy Rubén, pero digo, es clave como un actor que es un referente, ya sea el enfermero, ya sea el auxiliar, el licenciado, el agente sanitario, el promotor de la salud, que tiene en muchos casos el depositario de la aplicación de las vacunas, y ahí es donde nosotros tenemos que poder trabajar con ellos en la información, y sobre todo ellos desarrollar este nuevo futuro que es la capacidad de escucha, la empatía, no solo desarrollarse técnicamente en la aplicación de una vacuna, sino que todo lo que corresponde a esta estrategia comunicacional. Y así el nuevo escenario se plantea diferente al paradigma que nosotros aprendimos, los que hace mucho que estamos en vacunas, que era la sola aplicación porque la gente voluntariamente llegaba, sino que nos podremos encontrar con padres que no están listos a la hora de vacunar y que tienen algunas demandas y preguntas, y aquellos que todavía tienen muchas más preocupaciones y que por lo tanto hay que estar suficientemente preparado y receptivo para poder pensar que lo que el otro tiene con respecto a la representación de las vacunas quizás sea diferente a lo que yo tengo o que yo conozco. Y un tema creo que está vinculado con el miedo a los pinchazos. Creo que nadie en realidad tiene mucho rechazo a la vacuna, pero todos, incluso el equipo de salud, tienen miedo a los pinchazos, y esto está establecido por una serie de estudios donde casi el 20 al 22% de la población tienen ese miedo, y que mucho de lo que sucede luego de la vacunación o durante el acto vacunal, de desmayos, de sudoración, que muchos interpretan en el grupo de los reticentes como la vacuna veneno, está vinculado con los fenómenos vagales de nuestro propio miedo, y que mucha de esta experiencia depende de las experiencias traumáticas que hemos tenido en la niñez, y por eso ahí también el foco está en el derecho al niño, niña y adolescente del no dolor y de acompañarlo en esto que puede ser traumático para ellos. Así que la percepción de la vacunación dependerá si tenemos una fuerte percepción por las enfermedades, conociéndolas, sabiendo qué provocan, cómo pueden complicarse, o bien enfocados a los efectos adversos. Así que creo que también aquí en la guía, el poder explicar cuáles son las vacunas, qué protegen cada una de ellas y cuáles las enfermedades de las que estamos hablando, que esto parece como sabido por nosotros de parte del equipo de salud, pero es una constante en la población, que si uno hace una entrevista a la salida de un centro de salud y le pregunta qué vacunas recibió, quizá te las nombren, pero si le preguntas BCG para qué sirve, quizá no sepan, o bien el peso en los efectos adversos por todo lo que corresponde al exceso de información. Así que me parece que el desafío y la implementación de las guías en terreno está vinculado con un eje fundamental, que es el derecho a la información. Creo que nos debemos a los padres y cuidadores que reciban la información completa, que contemos los riesgos y los beneficios, que contemos los riesgos de no vacunación, qué pasa con las enfermedades y tener esa información, también tener un espacio para las dudas, las preguntas que ellos puedan tener, y también explicarle a los niños y niñas con un mensaje acorde para cada una de las edades, que es otro de los complementos que ustedes también generaron, es fundamental a la hora de informarlos, y antes quizá muchos llegaban como con miedo, sin que nadie les explicara a qué iban al vacunatorio, y me parece que este es el nuevo cambio a futuro. Bueno, y hay una serie de materiales, y justamente creo que de esto se trata este espacio, vinculados con cómo trabajar en el territorio, vinculados con aprovechar otras estructuras de la comunidad, cuando entendemos el concepto de salud como bien amplio, también fomentar la participación de las organizaciones civiles en las actividades, nuevos vínculos y nuevos enfoques a dónde vacunar, cómo vacunar y con qué estrategias, formar a los personales, al equipo de salud, pero también a intermediarios que formen parte de la propia comunidad, que nos ayuden como facilitadores para entender de qué se trata la vacuna. Por otro lado, los materiales, aquí en estas guías se refleja la necesidad de elaborar materiales acordes, ayornados a las realidades, que sean de lectura fácil para docentes, para promotores y para los propios niños, para poder comprender de qué se trata la vacunación y cambiar este miedo al pinchazo por el derecho a la protección. Bueno, solo para mencionar
que en estas ideas creativas me parece que lo importante es la creatividad local. Esta es una experiencia que se hizo en Gobernador Crespo, una localidad chiquita en la provincia de Santa Fe, y ellos desarrollaron el proyecto Vacumanía. Acá estoy al lado de Vacuman, que al principio me asustó un poco, pero que en realidad era como un superhéroe que nos ayudaba a estar protegidos, y ellos elaboraron materiales de canciones para distintos grupos de edad, es decir, para lactantes, para niños de ingreso escolar, con la comunidad, con las escuelas y con actores locales, para pensar en un material ameno para las escuelas y para los chicos, y que ellos mismos participaran en transmitir la importancia de vacunarse. Y este es otro proyecto interesante que también está vinculado con la recreación de nuestras prácticas, que es el Vacuna 360. Este fue un desarrollo pensado para mejorar la experiencia de vacunación en adolescentes, utilizando la tecnología con los cascos 360, para poder armar una historia que fue generada por los propios vacunadores, donde ellos pensaron en un héroe que venía de extraterrestre, y a partir de la interacción con las computadoras y las tablets, poder pensar cómo la experiencia del pinchazo esté acompañada de dotarlo de superpoderes y seguir un cómic generado especialmente para vacunación de adolescentes de 11 años. Y finalmente contar que estos materiales seguramente van a ser de mucha utilidad, pero hay que pensar que en cada uno de los lugares no existe una única política ni estrategia de vacunación. Los hay al aire libre, y aprendimos que aún en cochecitos la gente lleva a los chicos a vacunar, lo hay transformando colectivos para vacunar, los hay con colores en los vacunatorios porque lo blanco asusta, lo hay con carpas que montamos en cada uno de los lugares, y lo hay con grandes colas en el medio de los centros de las grandes ciudades donde la gente acude a vacunarse. ¿Cuál es la estrategia efectiva? Lo sabrá cada uno de los lugares, pero todo lo que podamos hacer para acompañar en el territorio, facilitar en información al equipo de salud y a la propia comunidad, y trabajar con otros actores locales, seguramente nos dará mejores resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes, Andrea, Charlotte, Andrés, Hugo, le agradecemos a Analía, a Rubén, realmente han sido charlas maravillosas, y no queremos dejar de mencionar que estos manuales y que esta presentación, que tenemos mucha ilusión que vean la luz en papel. Gracias, Andrea, por las correcciones también que nos hiciste llegar. Siempre el detalle técnico, la mirada técnica es absolutamente necesaria. Así que compartiremos con ustedes una edición de este material, lo hicimos gracias al apoyo de Sanofi. Queremos destacar la posibilidad de que la academia pueda trabajar aún con la industria farmacéutica que aparece demonizada a veces, pero que nosotros desde la Universidad de Buenos Aires no haríamos nada que no fuera con absoluta libertad de opinión y de expresión, y así lo hemos trabajado a lo largo de todo este año. Pero también sabemos que muchas veces no es posible llevar a cabo estos proyectos si no tenemos el apoyo de algunas, de la actividad de otros socios para estas cosas, otras alianzas que genera la universidad. Así que queremos destacar esta realidad, agradecerles a ustedes muchísimo por la oportunidad de seguir reflexionando sobre temas de absoluta relevancia para la salud pública y para la salud individual. Así que nos despedimos, les agradecemos y los convocamos, por supuesto, para seguir trabajando en el próximo año.